Durante 13 años, Britney Spears fue una de las mujeres más vigiladas y controladas del planeta. No podía manejar su dinero, no podía decidir si trabajar o no, y ni siquiera tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En silencio, sufría. Hasta que un día, rompió ese silencio. Y lo que dijo, sacudió al mundo entero. En 2021, el mundo escuchó por primera vez lo que había estado oculto durante años. Lo que reveló no solo conmocionó a sus fans, sino que destapó uno de los casos más extremos de control legal y personal en la historia del entretenimiento. Una vida bajo control absoluto. Mientras el público la veía brillar, Britney no tenía el control de su vida diaria. No podía tomar decisiones básicas como conducir un auto, salir sola, elegir a su terapeuta o decidir con quién pasaba tiempo. Incluso decisiones íntimas, como casarse o tener hijos, no estaban en sus manos. Cada movimiento, cada gasto, cada aspecto de su salud física y mental era supervisado por un grupo de personas lideradas por su padre. Esta estructura, conocida como tutela legal o conservatorship, estaba diseñada para proteger a personas incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Pero Britney no era una persona común, ni estaba indefensa. Era una artista activa, trabajando a nivel mundial, sin poder decidir por sí misma si quería hacerlo. Durante años, fue obligada a trabajar bajo condiciones estrictas. Su equipo organizaba giras, presentaciones y contratos multimillonarios mientras ella vivía con restricciones propias de una prisión. No podía negarse sin enfrentar consecuencias, aislamiento, amenazas con limitar el acceso a sus hijos o a sus propios recursos económicos. Su entorno, incluyendo personas cercanas a su familia, la forzaba a asistir a sesiones de terapia que no había elegido y a consumir medicamentos que la dejaban agotada y confundida. Su salud mental se convirtió en una herramienta de manipulación, cualquier intento de rebelión era usado en su contra como prueba de inestabilidad. Mientras estaba atrapada en esta situación, su carrera seguía generando enormes ingresos. Grababa discos, protagonizaba campañas publicitarias, e incluso llevó a cabo una residencia de espectáculos en Las Vegas que recaudó cientos de millones de dólares. Sin embargo, ella tenía acceso limitado a su dinero. Todo lo que ganaba era administrado por los mismos que decidían sobre su cuerpo y sus libertades. Su padre, sus abogados y otros involucrados en la tutela recibían salarios y comisiones de los ingresos de Britney. Era un sistema en el que quienes más se beneficiaban económicamente también tenían el poder de mantenerla dentro. Una de las partes más dolorosas de todo este proceso fue la falta de apoyo de su círculo más íntimo. A pesar de ser testigos de su situación, miembros de su familia mantuvieron el silencio o minimizaron lo que ocurría. En entrevistas, algunos mostraron indiferencia, otros incluso buscaron lucrar con su versión de los hechos a través de libros o apariciones públicas. Para Britney, la sensación de abandono fue devastadora. No solo estaba atrapada en un sistema abusivo, sino que además lo estaba enfrentando sola. Aquellos que más deberían haberla protegido se mantenían al margen, o colaboraban con quienes controlaban su vida. El público comenzó a sospechar que algo no estaba bien gracias a pequeños gestos, señales y publicaciones extrañas en redes sociales. Los fans organizaron el movimiento #Free Britney, que al principio fue visto como exagerado o conspiranoico por los medios. Pero cuando finalmente salieron a la luz los detalles del caso, el mundo entendió que estaban en lo cierto. Protestas, campañas digitales y apoyo de celebridades pusieron el foco sobre la tutela. La presión social aumentó y el caso se convirtió en una causa mundial por los derechos humanos, especialmente para personas con enfermedades mentales o discapacidades. Durante más de 10 años, Britney no pudo hablar públicamente sobre lo que le estaba ocurriendo. Todo intento era bloqueado o manipulado por sus tutores y abogados. Pero cuando finalmente logró acceder a una audiencia ante la corte, decidió contar todo lo que había vivido. Sus palabras, aunque sin cámaras presentes, se hicieron públicas a través de transcripciones y reportes oficiales. Lo que reveló no solo evidenció el abuso de poder dentro de su caso, sino también las fallas del sistema legal que permitió que todo esto sucediera. Fue una denuncia que fue más allá de su historia personal,
expuso una práctica peligrosa y poco supervisada que aún afecta a miles de personas en todo el mundo. El momento que lo cambió todo. A partir de ese momento, el caso de Britney se transformó en un fenómeno social y judicial. Se iniciaron investigaciones, se presentaron recursos legales y los medios de comunicación, que alguna vez se burlaron de su caída, comenzaron a cubrir con seriedad su lucha. Lo que comenzó como un movimiento de fans se convirtió en una cruzada pública por la libertad de una mujer que había sido silenciada por más de una década. Hoy, Britney Spears es una mujer libre. Pero el camino hasta allí estuvo lleno de oscuridad, control y traición. En la próxima parte, vamos a profundizar en quiénes fueron los responsables directos de su encierro, desde los tutores legales hasta los miembros de su propia familia. ¿Cómo operaba esta red de control? ¿Y por qué nadie la detuvo antes? Durante más de una década, Britney Spears vivió bajo un control legal y personal absoluto. Y ese control no se sostuvo solo. Detrás había personas con nombre y apellido, decisiones firmadas, y un sistema entero que operaba sin cuestionamientos. El principal responsable fue su padre, Jamie Spears. A partir de 2008, se convirtió en su tutor legal, una figura que tenía poder total sobre su vida. Decidía qué hacía, dónde vivía, cuánto trabajaba, y cómo se gastaba su dinero. Aunque su función era proteger, terminó administrando una estructura en la que Britney no tenía voz. Él firmaba los contratos, aprobaba tratamientos médicos, organizaba giras y decidía sobre cada aspecto de su vida cotidiana. Todo mientras recibía pagos por ese rol, financiados por el dinero que Britney seguía generando como artista. En paralelo, su madre, Lynn Spears, mantuvo un perfil bajo. Aunque no participaba oficialmente en la tutela, estaba al tanto de lo que ocurría. Mantenía contacto con su hija y conocía de cerca la dinámica familiar. Sin embargo, durante los años más críticos, evitó intervenir públicamente. En vez de posicionarse de forma clara, eligió mantenerse al margen. Su silencio fue visto por muchos como una forma de complicidad, especialmente considerando la cercanía con quienes sí estaban al mando. También jugó un papel importante su hermana menor, Jamie Lynn Spears. Aunque no tuvo un cargo legal dentro de la tutela, su actitud generó polémica. Por años evitó hablar del tema, y cuando finalmente lo hizo, fue para promocionar un libro personal. Su distanciamiento, la falta de apoyo visible y los beneficios económicos que presuntamente recibió del patrimonio familiar terminaron por fracturar por completo la relación entre ambas. Para muchos, su neutralidad fue percibida como indiferencia. Pero el control no se limitaba al núcleo familiar. Detrás había una red de abogados, médicos y administradores que mantuvieron la tutela activa durante 13 años. El sistema legal que debía proteger a Britney terminó reforzando el control. Año tras año, jueces aprobaban la continuidad del arreglo, basándose en informes y diagnósticos que nunca fueron revelados del todo al público. Mientras tanto, los abogados cobraban honorarios millonarios desde la fortuna de Britney, sin que ella pudiera decidir quién la representaba o cómo se usaba su dinero. El equipo legal de su padre tuvo un papel especialmente relevante. Defendían cada decisión del tutor, respondían a los cuestionamientos públicos, y gestionaban la imagen legal del caso. Muchos de ellos mantuvieron sus cargos durante años, beneficiándose de un sistema que no parecía tener fin. La medicina también fue usada como herramienta para sostener este control. Profesionales de la salud avalaron evaluaciones que justificaban la continuación de la tutela, a pesar de que Britney seguía trabajando a un ritmo implacable. Participaba en giras, grababa discos y cumplía contratos exigentes, pero seguía siendo considerada incapaz de manejar su vida. La salud mental fue utilizada como argumento para silenciarla, restringirla y evitar que pudiera defenderse. Este sistema se retroalimentaba. Las personas que tomaban decisiones también eran las que se beneficiaban económicamente de mantenerla bajo control. Mientras más se extendía la tutela, más ingresos generaba para quienes la administraban. Era un ciclo cerrado y eficiente, diseñado no para protegerla, sino para mantener el poder en pocas manos. Y lo más grave, cuando Britney pedía ayuda, su voz era minimizada.
Las pocas veces que intentó cambiar de abogado o plantear su malestar, sus solicitudes eran descartadas con rapidez. Quedaba atrapada entre diagnósticos médicos, tecnicismos legales y decisiones judiciales que siempre parecían ir en la misma dirección. Todo esto se sostuvo durante más de una década. No por falta de señales, sino porque quienes estaban en posición de ayudar decidieron no hacerlo. La estructura era tan sólida que resistió años sin fisuras visibles. Solo cuando el caso se volvió público, la presión social y mediática empezó a forzar cambios. A medida que los detalles salían a la luz, las renuncias comenzaron. Algunos abogados abandonaron el caso. Otros intentaron desvincularse. La imagen del padre, antes mostrada como protectora, empezó a desmoronarse. Y por primera vez, Britney pudo elegir un abogado propio, hablar ante una corte y dar el primer paso hacia su libertad. Pero el daño ya estaba hecho. Más de una década de decisiones tomadas por otros, millones de dólares administrados sin consentimiento, y una vida marcada por el control, la vigilancia y la desconfianza. La historia de Britney Spears es una advertencia. Muestra cómo una red de personas, muchas de ellas cercanas, pueden crear un sistema de control disfrazado de protección. Como los intereses personales, el dinero y la imagen pública pueden pesar más que la libertad de un ser humano. Hoy, muchos de los que participaron intentan reescribir su papel. Alegan haber actuado con buenas intenciones. Pero la historia completa, la que finalmente salió a la luz, cuenta otra versión. Una que Britney vivió en carne propia y que tardó más de 13 años en poder contar. En la siguiente parte exploraremos cómo empezó todo. Como una serie de eventos en 2007, marcados por el colapso emocional y la exposición mediática, se convirtieron en la excusa perfecta para justificar el encierro legal de una mujer joven, talentosa y, sobre todo, vulnerable. La caída que lo inició todo. La caída, el inicio de la tutela. En 2007, Britney Spears se convirtió en el centro del colapso más mediático del siglo XXI. Las cámaras la seguían a todas partes. Cada paso que daba, cada gesto, cada error era documentado, viralizado y convertido en espectáculo. Su vida personal dejó de pertenecerle, y pasó a ser propiedad del entretenimiento mundial. Después de años de fama, trabajo intenso desde la adolescencia y presión constante, llegó un punto de quiebre. Britney atravesaba una separación complicada, luchaba por la custodia de sus hijos, y lidiaba con una salud mental que claramente necesitaba atención. Pero en lugar de encontrar contención, encontró persecución. Los medios hicieron de su crisis un circo. Cada momento de vulnerabilidad fue explotado, sus entradas y salidas de centros médicos, sus lágrimas, sus cambios de apariencia, sus reacciones ante los paparazzi. Todo fue convertido en titulares, memes y burlas. En vez de humanidad, recibió juicio. En vez de apoyo, aislamiento. Pero mientras el mundo se divertía con el deterioro de una estrella, su familia y su equipo legal empezaban a construir algo más serio, una justificación legal para intervenir por completo en su vida. Fue en ese contexto donde surgió la figura de la tutela legal, una medida extraordinaria que se utiliza en casos extremos, normalmente en personas ancianas o con discapacidades severas. La solicitud se presentó como algo temporal. La justificación pública era proteger a Britney mientras atravesaba una crisis. Sin embargo, ese arreglo provisional terminaría durando 13 años. Y lo más inquietante, se estableció sin que Britney pudiera elegir representación legal ni participar plenamente en el proceso. El argumento inicial fue que ella no estaba en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Pero ese diagnóstico no impidió que, pocos meses después, volviera a trabajar. En 2008, lanzó un nuevo álbum, hizo entrevistas, y comenzó una gira internacional. Luego vinieron nuevos discos, promociones, presentaciones y contratos. Mientras tanto, su padre y un equipo de tutores aprobaban cada aspecto de su agenda. Ella era considerada demasiado inestable para manejar su dinero, pero lo suficientemente funcional para generar millones. Esa contradicción marcó el inicio de un sistema profundamente injusto, disfrazado de protección.
En los años siguientes, la imagen pública de Britney fue cuidadosamente reconstruida. Volvía a aparecer sonriente, profesional, con apariciones controladas y guiones bien medidos. Pero detrás de esa fachada, seguía sin tener libertad personal. No podía conducir sola, viajar sin permiso, gastar su dinero libremente o acceder a servicios médicos sin autorización. Los medios, cómplices del deterioro inicial, ahora celebraban su regreso sin cuestionar las condiciones en las que se daba. Pocos sabían que sus giras eran obligatorias, que no podía negarse sin consecuencias, y que cualquier acto de desacuerdo podía interpretarse como un síntoma de inestabilidad. El entorno familiar respaldaba esta narrativa. Su padre ocupaba la posición central, actuando como figura protectora. Su madre y su hermana aparecían en ocasiones, pero sin un rol claro. Mientras tanto, el sistema legal renovaba la tutela año tras año, sin dar señales de cambio. Durante este periodo, Britney intentó varias veces expresar su incomodidad. Quiso cambiar de abogado, hacer ajustes en su vida, y recuperar cierta autonomía. Pero cada intento era bloqueado por el mismo sistema que se suponía debía protegerla. Sus decisiones eran invalidadas antes de siquiera ser consideradas. La ironía era cruel, una de las artistas más exitosas del mundo no podía decidir por sí misma ni las cosas más simples. Y todo eso había comenzado con un colapso público que, en retrospectiva, no fue muy distinto al de muchas otras celebridades, solo que en su caso, se convirtió en una condena legal de más de una década. El año 2007 fue presentado durante mucho tiempo como el problema que justificó la tutela. Pero hoy, muchos lo ven como el síntoma de algo más profundo, una mujer agotada por años de explotación, presionada por un entorno tóxico, y vigilada por un sistema que nunca la protegió realmente. Britney comenzó su carrera a los 11 años. A los 16 ya era una superestrella mundial. Desde entonces, vivió bajo una presión implacable, contratos, expectativas, cámaras, escándalos. Nunca tuvo espacio para madurar en privado ni cometer errores sin consecuencias globales. En ese contexto, su colapso no fue una sorpresa. Fue, en muchos sentidos, inevitable. Lo que debería haber sido una pausa para sanar, terminó siendo una excusa para quitarle sus derechos. Y ese fue el verdadero inicio de la tutela, no un acto de protección, sino una reacción de control frente al caos público. Con el tiempo, quedó claro que su salud mental fue utilizada como argumento para justificar algo mucho más amplio. Y el origen de todo eso fue una etapa de crisis que, en lugar de ser acompañada con humanidad, fue convertida en mercancía, castigo y control. La caída de 2007 fue el momento en que la imagen pública de Britney se rompió. Pero también fue el punto de partida de un proceso legal que la despojó de su autonomía. A partir de entonces, todo lo que hizo, trabajar, presentarse, grabar, lo hizo sin poder decir que no, y ese desequilibrio marcó cada paso de su vida durante los años siguientes. Hoy, ese episodio ya no se ve como un chisme o un escándalo. Se entiende como la consecuencia directa de una industria que exprime a sus figuras hasta dejarlas vacías, y de una sociedad que juzga antes de entender. Fue el inicio de un encierro disfrazado de ayuda, y el primer paso de una batalla que le tomaría más de una década ganar. En la siguiente parte, exploraremos cómo Britney logró romper el silencio, las claves que permitieron que el caso llegara finalmente a los tribunales públicos, y el impacto de su voz cuando, después de tantos años, por fin fue escuchada. Durante años, Britney Spears vivió sin poder contar su versión. Su vida estaba controlada por un sistema legal que decidía por ella, y cualquier intento de alzar la voz era bloqueado o ignorado. Pero todo cambió cuando, después de más de una década, logró acceder a una audiencia judicial en la que por fin pudo hablar. Ese momento fue un punto de quiebre. No solo porque habló directamente ante la corte, sino porque lo hizo sin intermediarios, sin guión y sin censura. Era la primera vez que podía expresar con claridad lo que había vivido durante los años de tutela. La opinión pública, que durante mucho tiempo había sido indiferente o mal informada, empezó a entender la magnitud del abuso. A partir de entonces, la narrativa cambió.
Lo que antes era visto como una medida de protección pasó a ser percibido como un mecanismo de explotación. La sociedad, los medios y las plataformas que alguna vez la ridiculizaron comenzaron a corregir el enfoque. El caso de Britney ya no era un asunto personal, se convirtió en un tema de derechos humanos. Su testimonio también impulsó un proceso legal nuevo. Se le permitió, por primera vez, contratar a un abogado propio. Esa decisión marcó el inicio de una estrategia jurídica sólida y transparente. El equipo legal empezó a presentar pruebas, a cuestionar a quienes manejaban la tutela y a exigir que se revisaran las decisiones pasadas. Mientras tanto, el movimiento Almohadilla Free Britney, que había comenzado como un grupo de fans preocupados, se convirtió en una fuerza mediática global. Protestas frente a los tribunales, campañas en redes sociales y apoyo de figuras públicas aumentaron la presión sobre el sistema. Ya no se trataba solo de una celebridad famosa. Se trataba del derecho de cualquier persona a tener control sobre su propia vida. El discurso de Britney no solo reveló las condiciones bajo las que vivía, sino también el dolor emocional acumulado. Años de decisiones impuestas, aislamiento, trabajo forzado y manipulación dejaron una huella profunda. Pero también mostró su claridad, su fuerza y su determinación por recuperar lo que le habían quitado. Ese día no se firmó el fin de la tutela, pero se abrió el camino para lograrlo. Fue el momento en que el mundo dejó de hablar por ella, y empezó a escucharla. En la siguiente parte, veremos cómo se desarrolló el proceso legal que llevó a la eliminación definitiva de la tutela, los obstáculos que enfrentó, y el día en que Britney Spears, por fin, fue declarada libre. Después de romper el silencio, Britney Spears dio inicio a la etapa más importante de su lucha, el camino legal hacia su libertad. Por primera vez en más de una década, contaba con un abogado de su elección, un aliado que no respondía al sistema que la había mantenido bajo control. La estrategia fue clara, demostrar que la tutela ya no era necesaria y que, en muchos aspectos, nunca debió haber existido. Se presentaron documentos, se citaron testigos, y se comenzó a investigar cómo se habían manejado las finanzas, los tratamientos médicos y las decisiones personales durante todos esos años. Mientras tanto, la opinión pública estaba más atenta que nunca. Cada nueva audiencia era seguida por miles de personas, tanto dentro como fuera del juzgado. Las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. Lo que alguna vez fue un escándalo de celebridades, se transformó en un movimiento por la autonomía personal. La presión comenzó a surtir efecto. Algunos de los involucrados en la tutela empezaron a retirarse. El equipo legal de su padre renunció, varios colaboradores claves se distanciaron del caso, y poco a poco, el sistema que la había sostenido empezó a derrumbarse desde adentro. El momento decisivo llegó en noviembre de 2021. Un juez dictaminó el fin de la tutela de forma definitiva. Después de 13 años, Britney Spears volvió a tener el control total sobre su vida, su cuerpo y su patrimonio. Fue una victoria legal, pero sobre todo, una victoria humana. Ese día, las afueras del tribunal se llenaron de fans, pancartas, aplausos y lágrimas. La emoción era global. Para muchos, no se trataba solo de Britney, era el símbolo de una lucha más amplia contra el abuso de poder, la deshumanización del sistema legal y el silencio impuesto a las personas vulnerables. Britney, por su parte, reaccionó con gratitud, pero también con claridad. Sabía que el fin de la tutela no borraba lo vivido, ni curaba de inmediato las heridas emocionales. Sabía que la libertad debía ser reconstruida, paso a paso. Pero al menos ahora, esos pasos serían suyos. En el tiempo que siguió, comenzó a reaparecer en redes sociales como una mujer distinta, más directa, más honesta, más libre. Empezó a hablar de sus planes, de sus emociones y de todo aquello que había guardado por tanto tiempo. El fin de la tutela no fue solo el cierre de un capítulo. Fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa que, por primera vez en años, Britney Spears puede escribir con su propia voz. El caso de Britney Spears no es solo una historia de fama, ni una tragedia aislada. Es un espejo que refleja cómo la sociedad puede fallar en proteger, cómo la ley puede ser usada para controlar, y cómo el silencio puede ser impuesto incluso a las voces más conocidas del planeta.
Durante años, Britney fue tratada como un producto. Su dolor fue espectáculo. Su agotamiento, entretenimiento. Pero a pesar de todo, resistió. Y cuando finalmente habló, cambió no solo su destino, sino también la manera en que entendemos el poder, la salud mental y la libertad. Hoy, su voz inspira a miles de personas que luchan contra sistemas que las oprimen, que sienten que nadie las escucha, o que han sido obligadas a callar. Britney Spears no solo recuperó su vida, redefinió su historia. Y aunque el camino hacia la sanación es largo, lo está recorriendo con pasos propios, lejos del control, cerca de su verdad. Porque al final, su historia no termina con una tutela, sino con una mujer libre, decidida a no volver a ser silenciada.